el hombre más rico de la ciudad acaba de morir. En su funeral no hubo lágrimas, solo rostros expectantes, como si aguardaran la lectura de un testamento millonario. Pero un heredero en particular está a punto de descubrir que la verdadera herencia no se mide en dinero, sino en desafíos que cambiarán su vida para siempre. El resumen de esta película comienza contándonos que el hombre más rico de la ciudad ha fallecido. Y, en su funeral, ninguno de sus familiares mostraba tristeza en el rostro, al contrario, parecían casi alegres, como si hubieran ganado la lotería. Nada más terminar el funeral, la familia convocó apresuradamente una reunión, y cada miembro estaba ansioso por saber cuánto recibiría de herencia. Sin embargo, para sorpresa de todos, recibieron apenas una cantidad suficiente para sus gastos diarios, mientras que la mayor parte de la fortuna quedó en manos de los abogados y de la administración de la empresa. Al escuchar esta noticia, la multitud se marchó enfadada, excepto el nieto Jason, que permaneció indiferente. Él ya sabía que no heredaría nada. Desde niño, guardaba un profundo resentimiento hacia su abuelo rico, ya que se rumoreaba que este había sido el responsable de la muerte del padre de Jason, lo que llevó a una relación muy tensa entre ambos. No obstante, cuando Jason estaba a punto de irse, el abogado lo llamó aparte, señalando una caja especial, le reveló que contenía una herencia única dejada por su abuelo. Con cierta reticencia, Jason abrió la caja y encontró numerosas cintas de vídeo con grabaciones de su abuelo. Al principio, impaciente, se sentó a ver las cintas a petición insistente del abogado. En las grabaciones, el abuelo explicaba que, si Jason las estaba viendo, era porque él ya había fallecido. Allí reconocía que había gestionado mal las relaciones familiares, lo que había provocado el actual distanciamiento emocional. Y, sintiendo que Jason había sido el más herido por todo aquello, le ofrecía una compensación en forma de un regalo especial. Sin embargo, para recibir dicho regalo, Jason tendría que superar 12 desafíos. Abandonar los desafíos a mitad de camino supondría la pérdida de todo lo que poseía en ese momento. El abogado se encargaría de supervisar y aplicar todo el proceso de los desafíos. A continuación, el abogado entregó a Jason un billete con destino a Houston. El embarque en el avión, a las 7 de la mañana del día siguiente, marcaría el inicio de las pruebas. Pero, debido al resentimiento que sentía hacia su abuelo, Jason rechazó la oferta. Al regresar a casa, Jason se quejó de la situación a su novia. Ella, intrigada, le animó a aceptar los desafíos, sugiriendo que, si de verdad odiaba a su abuelo, ¿por qué no quedarse con todo su dinero como forma de venganza? Convencido por su lógica, al día siguiente tomó el avión con el billete proporcionado por el abogado. Se sentó en la cabina de primera clase, como de costumbre, pero enseguida apareció la tripulación y le recordó que su billete era para un asiento económico con descuento, y que no podía ser ascendido. ¿Sabéis quién soy?, preguntó Jason. Sí, exactamente, el del asiento C-32B. Aquí tienes, respondieron. Y así, Jason, que solo había volado en primera clase, experimentó por primera vez la cabina económica, algo que ni siquiera formaba parte de los 12 desafíos, ya que su primer reto apenas estaba por comenzar. Un hombre mayor llegó al aeropuerto para recogerle. Se presentó como Gus, un amigo cercano de su abuelo. Lo llevó a su granja, y nada más llegar, Jason le pidió el supuesto regalo. Pero Gus no dijo nada, simplemente le ordenó levantarse a las 5 de la mañana siguiente para desayunar. Jason jamás había visto el sol antes del mediodía, y mucho menos se había levantado a las 5. Sin embargo, Gus tenía una forma especial de despertarle. A pesar de la hora, Gus se lo llevó a trabajar. Su tarea era sencilla, clavar estacas en el suelo, ganando $1 por cada una. Esta era, precisamente, la tarea con la que su abuelo había iniciado su primera fortuna. Sin embargo, en cuanto Gus se alejaba, Jason se tumbaba sobre los postes de madera y dormía. Al despertar, vagaba sin rumbo, prestando poca atención al trabajo o a las palabras de Gus. Ser llevado al mismo lugar cada día le resultaba tedioso. A regañadientes, Jason empezó entonces a clavar estacas para pasar la prueba, pero todas quedaban torcidas y mal colocadas. Sin decir una palabra, Gus desmontaba todo. Y Jason no tenía más opción que empezar de cero. Esta vez, comenzó a medir cuidadosamente, trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Y, al terminar, las estacas que había colocado parecían mucho mejor. Por fin, Gus llevó a Jason aparte y le dijo que, independientemente de lo que quisiera hacer en el futuro, si mostraba la misma perseverancia que con las estacas,
podría tener éxito en cualquier cosa. No obstante, a Jason no le importaban aquellas palabras, solo quería el regalo prometido. Pero Gus simplemente se echó a reír, dejando a Jason con la sensación de haber sido engañado. Al regresar, Jason fue directamente a interrogar al abogado, quien le informó de que el propio trabajo había sido el primer regalo. Y, después de un mes de trabajo duro, saber que el trabajo era el regalo dejó a Jason furioso. Se marchó y abandonó las pruebas de inmediato. El abogado no lo detuvo. Al volver a casa, Jason encontró su mansión vacía, hasta su coche de lujo había sido robado. Luego salió a cenar con su novia esa noche, pero su tarjeta fue bloqueada, y tuvo que, avergonzado, pedirle a ella que pagara la cuenta. Sin embargo, ella no podía creer que Jason le pidiera eso, y se marchó llorando. Y así, sin nada, también perdió a su novia. En la calle, trató de pedir dinero a sus amigos, pero en cuanto supieron que necesitaba ayuda, colgaron el teléfono. Frustrado, Jason rompió su móvil, quedándose sin otra opción más que volver al abogado para continuar con las pruebas. Allí descubrió que su abuelo había previsto que esa pérdida de riqueza le costaría a todos sus supuestos amigos, por lo que deseaba que Jason encontrase un amigo de verdad. En esta prueba, Jason se sentó en un banco del parque, sintiéndose desamparado. Había muchos asientos vacíos alrededor, pero un hombre sin hogar se le acercó e insistió en que se levantara, diciendo que aquel banco era suyo. Jason argumentó que el hombre no podía demostrar que el banco era suyo. Incapaces de resolver la disputa, decidieron jugar a cara o cruz para determinar quién tenía derecho a sentarse. Para su decepción, ambos descubrieron que no llevaban dinero encima. Entonces, una joven que los observaba desde hacía un rato sacó una moneda del bolsillo y la ofreció para resolver la cuestión. Jason lanzó la moneda al aire, pero el hombre sin hogar la atrapó rápidamente y salió corriendo. Emily y Jason se quedaron atónitos, pero había asuntos más urgentes que atender. El plazo se acercaba y él aún no había encontrado un verdadero amigo. Su exnovia ya estaba con otra persona, lo que le hacía sentirse aún más resentido y solo. Un día, Jason despertó en el banco del parque y vio al hombre sin hogar intentando robar comida. Con un grito, Jason lo ahuyentó, dándose cuenta de que el objetivo era una joven y su madre. Agradecidas, lo invitaron a compartir su picnic. Al oír la historia de Jason, Emily decidió ayudarle. Jason la llevó a conocer al abogado, quien instruyó a Jason a no decir nada y preguntó a Emily si habían llegado a algún tipo de acuerdo. Emily respondió, tiene pinta de que pueda ofrecer algo, y declaró valientemente, delante del abogado, que sería una amiga fiel de Jason para toda la vida. Y con eso, Jason completó la segunda prueba. El abogado entonces le entregó una carta que él esperaba que contuviera su herencia, pero al abrirla, encontró únicamente $1.500, la cantidad exacta que había ganado trabajando en la granja. Y, a pesar de la frustración, Jason no tuvo otra opción que seguir aceptando las pruebas. La tercera prueba consistía en usar el dinero que acababa de recibir para ayudar a alguien que realmente lo necesitara. Así que Jason buscó inmediatamente al hombre sin techo y quiso sacar $100 para dárselos. Sin embargo, inesperadamente, el hombre salió corriendo al verle, dejando atrás un bolso que, al ser revisado, resultó pertenecer a la madre de Emily. Y en el bolso no había dinero, solo un montón de facturas médicas. Siguiendo las pistas de esas facturas, Jason llegó al hospital, donde primero vio una peluca y luego a Emily tumbada en una cama hospitalaria. Allí, Jason dejó el bolso en silencio y no podía creer que Emily estuviera en un estado aparentemente terminal. Entonces decidió usar el dinero para ayudar a la familia de Emily a pagar algunas cuentas allí en el hospital, pero le informaron que la deuda era de $1.600, mientras que él solo tenía $1.500. Sin otra opción, Jason tuvo que reunir los $100 restantes haciendo pequeños trabajos y otras tareas. Después, arrojó el montón de monedas y billetes que había conseguido frente al abogado. Ahora había completado la tercera prueba, y en realidad, también estaba ansioso por terminar todas las tareas para conseguir más dinero y ayudar a Emily. Así llegó la cuarta prueba, Jason debía experimentar el amor familiar. Su abuelo le pidió que llevara a alguien importante para él a la cena de acción de gracias. Jason encontró de inmediato a Emily y la invitó, pero la joven estaba llena de miedo y le pidió a Jason que rezara con ella, ya que tenía mucho miedo a morir. Jason la abrazó. La mayor preocupación de Emily ahora era su madre, esperaba que Jason, a pesar de ser un desconocido, cuidara de su madre tras su muerte. Incapaz de soportar verla llorar, y a petición de Emily, Jason llevó a su madre a la cena. Allí, a pesar del lujoso banquete,
los miembros de la familia de Jason estaban todos discutiendo por la herencia. Y, al enterarse de que Jason estaba pasando por una prueba de mayor herencia, los familiares se opusieron, amenazando con demandarle si recibía más que ellos. Fue entonces cuando Jason entendió por qué su abuelo había organizado una cena de acción de gracias con toda la familia en ese punto de la prueba. Quería que viera que las relaciones familiares basadas únicamente en el dinero son frágiles y vulnerables. Solo familias como la de Emily y su madre, inseparables, prosperan de verdad. Jason volvió a reunirse con el abogado, listo para afrontar la siguiente prueba. Sin embargo, al escuchar el lugar, su expresión cambió y se negó a aceptarla. Debía ir al mismo sitio donde su padre había fallecido trágicamente, ya que su abuelo quería que Jason entendiera que solo superando sus miedos su futuro se allanaría. Sin otra salida, Jason llegó a aquella aldea aislada donde su abuelo había donado una biblioteca. El reto, esta vez, era trabajar como bibliotecario durante un tiempo. Allí, los vecinos trataron a Jason con cariño, organizaron una gran fiesta y le ofrecieron la mejor comida, todo para agradecer la donación de la biblioteca hecha por su abuelo. La biblioteca, que a Jason le parecía pequeña y en ruinas, era la esperanza de los niños del lugar para salir del pueblo, ya que solo el conocimiento podría ayudarles a cambiar su destino y romper el ciclo de pobreza. Un día, mientras trabajaba en la biblioteca, un guía local le llevó al lugar del accidente aéreo en el bosque donde se había estrellado el avión de su padre. El hombre le dijo que no fue su abuelo quien mató a su padre, sino que fue su padre quien, en un momento impulsivo, intentó huir de los negocios familiares pilotando él mismo el avión, lo que provocó el accidente. Y su abuelo, sintiéndose culpable por la muerte del padre de Jason, ocultó la verdad todo ese tiempo, ya que quería esconder cualquier rastro de debilidad y error de su hijo. Y mientras Jason aún estaba inmerso en la negación y la tristeza, porque había pensado toda su vida que su abuelo, de algún modo, había tenido que ver con la muerte de su padre, el peligro se acercó silenciosamente. Criminales locales lo capturaron con la intención de utilizarlo como rehén para pedir un rescate. Así, lo mantuvieron prisionero durante un mes, tiempo en el que su barba creció considerablemente y no vio señales de rescate. Solo en Navidad, cuando todos los criminales estaban borrachos y la puerta del cuarto donde Jason estaba encerrado no estaba bien cerrada, aprovechó la oportunidad, agarró a su guía y, sin dudarlo, sin mirar atrás, corrieron por el bosque. Así, encontraron la vida y la libertad de nuevo. Y en ese momento, se dio cuenta de que estar vivo era más importante que cualquier otra cosa. Después de eso, lo primero que hizo Jason al regresar a Estados Unidos fue visitar inmediatamente a su amiga Emily. No obstante, su estado ya era grave, aunque ella seguía con buen ánimo. Allí, se quejó por la larga ausencia de Jason y por la promesa incumplida de pasar juntos la Navidad. Así que ahora le exigía a Jason que compensara eso celebrando una Navidad atrasada con ella. De este modo, Jason llamó enseguida a su abogado, decidido a pausar las pruebas. Entonces, planeó llevar a Emily y a su madre a la granja de Gus. Así, subieron a un avión y fueron a la granja, donde encontraron decoraciones navideñas ya preparadas por Gus para sorprender a la chica. Gus incluso había conseguido nieve artificial, a gran coste, y pidió a su esposa que iluminara la escena, creando un ambiente mágico como regalo de Navidad para Emily. Así, ella pisó lentamente el campo nevado construido especialmente para ella, sin poder creer que todo aquello era para ella. Y al día siguiente, Jason recibió la prueba final, perseguir sus sueños. Tras años de incertidumbre, Jason no tenía sueños que mencionar, así que le preguntó a Emily por los suyos. Tras reflexionar, Emily respondió, «Mi sueño es estar con las personas que quiero». Después de eso, Jason se reunió con su abogado, expresando que no tenía sueños personales, pero sí el deseo de cumplir el de Emily y ayudar a niños como ella. Y así, el abogado le dijo que había completado las pruebas y le entregó $1.000 millones. Con el dinero en mano, Jason se preparó entonces para fundar la Fundación Emily, para ayudar a niños enfermos. Sin embargo, justo cuando los planes estaban a punto de ponerse en marcha, llegó la noticia del fallecimiento de Emily. Jason y la madre de Emily corrieron al hospital, pero ya era demasiado tarde. Emily, efectivamente, se había ido. Y tras llorar y sufrir junto a la madre de Emily, la Fundación Emily fue oficialmente fundada tras su muerte, ayudando a incontables niños enfermos. Poco después, el abogado volvió a encontrarse con Jason, explicándole que el uso adecuado de los $1.000 millones era la prueba final, y Jason la había superado. Y ahora recibiría la verdadera recompensa, un patrimonio de $20.000 millones. El abogado dijo que durante las pruebas,
Jason había aprendido el valor del trabajo duro, lo precioso que es la amistad, la familia y el amor, así como el significado del dinero y de la vida. Y con ello, ahora era una persona preparada para tener tal riqueza, porque comprendía que esa riqueza no vale nada si no está en las manos adecuadas. Y después de eso, la primera acción de Jason con su nuevo patrimonio fue contratar al abogado para trabajar con él. Hola, amigos. ¿Os ha gustado la película de hoy? Si es así, os recomiendo ver esta otra película que os dejo aquí en pantalla. Cuenta la historia de un hombre que descubrió un horrible secreto de su esposa, después de su muerte. ¡Hasta la próxima!